Señoras y señores, muy buenas noches. Gracias por estar en la hora 22. Es propicia la fecha para recibir a don José Lois Malcún. Él nos va a conversar en esta ocasión sobre lo que ha sido 2022. Conversará él con ustedes y con un servidor también sobre las perspectivas para 2023. Don José, gracias nueva vez por estar en la hora 22. Gracias. Y precisamente, ¿cómo ya está terminando la economía de 2022, que a inicios de año aparentaba sería de una manera, pero parece ser que no salió del todo así? Cierto, o sea, a principios del 2022 había un optimismo muy grande por cómo terminó el 2021. Se pensaba que la economía seguiría creciendo quizás 6.5%, después de haber crecido un 12.5%, aunque en el 2021 parte de ese 12.5% fue por el rebote, por la caída durante la pandemia, pero aún así fue un crecimiento fuerte. Pero todo se vino abajo a finales de febrero con la guerra de Ucrania. Eso cambió el panorama. Una vez Rusia invade Ucrania, el panorama mundial cambia. Cambia Europa, cambia América Latina, parte del África subsahariana, el norte de África, todo. Mira, al principio, como tú sabes, los primeros meses de enero se registró... Perdón, don José, ¿Estados Unidos también cambió? También porque Estados Unidos estaba registrando una inflación de 9.30 y pico a principios en febrero, marzo. O sea, la inflación en Estados Unidos llegó a niveles muy altos también. Ellos arrastraban una inflación del 2021 por el exceso de dinero que había. Sabes que Estados Unidos tiró a la calle $1 trillón de dólares cuando la pandemia, ¿no? Para asistir a las personas que perdieron su empleo. Recuerda que el desempleo llegó a 10%. Y eso aumentó la presión en los precios, pero con medidas monetarias suponían que esos precios se iban a normalizar, pero al venir la guerra, los precios de los granos, por ejemplo, se dispararon. Ustedes saben que la soya casi se triplicó de precio, el maíz también, el trigo, el petróleo llegó a 125, 130 dólares en su peor momento. El gas fue escandaloso. Entonces, todas esas predicciones se vinieron abajo. República Dominicana, para darte una idea, crecía en enero 6.1% interanual, primer mes. Oye, hay algo muy para uno ponerse de sonrisas. Muy bueno. Sí. Nos decía, bueno, 6.1 comenzando el año. Pero, ¿en cómo estamos ahora? A octubre, estamos en 5.2% de crecimiento. Y analizando solamente octubre, el 3.8% de crecimiento. Solo octubre, no el interanual. O sea que estamos hablando de un crecimiento que ha caído casi en 1% respecto a principio de año del PIB, 1% del PIB. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué efecto ha tenido eso en la economía? Bueno, el efecto ha sido un aumento de casi 550 puntos en las tasas de interés que fija el Banco Central. En 10 ocasiones aumentada desde noviembre. De 300 que estaba en noviembre del 2021, ahora está en 850, en 8.50. ¿No? Y faltan nuevas escaladas. La FED probablemente va a volver a aumentar la tasa en diciembre, porque todavía la inflación en Estados Unidos también está alta, de un 7.7. Para los gringos eso es realmente escandaloso, o sea, eso hacía 40 años que no existía. Entonces quiere decir que nosotros vamos a terminar el año con una tasa de política monetaria entre 9 y 9.5. Y eso se va a ir reflejando en las tasas bancarias
que van a afectar la inversión y el consumo. De hecho, ya está afectando. Yo analizaba el IMAN. Tú sabes que el IMAN es un indicador interesante. Es el índice mensual de actividad manufacturera, IMAN. Eso lo produce la Asociación de Industria de la República Dominicana. Te mide 4 variables: ventas, inventarios, empleo y costo de producción. Una guía bastante segura. Muy segura, muy segura. El IMAN estaba registrando en septiembre, agosto, más o menos julio, 58, 57 puntos. Se supone que mientras esté sobre 50, las perspectivas son buenas. Siempre que se maneje sobre 50. Pero hasta octubre, que fue creo el último informe que salió, está en 49 puntos y pico, cayó de 50. Quiere decir que ya se está sintiendo el efecto de esa, diría, caída del crecimiento, que también se refleja, como digo, en el poder adquisitivo de la gente. La gente, porque una cosa es la inflación. ¿De qué inflación hablamos aquí? De 8.23% acumulada todavía, que es muy alta. Está bien que hemos bajado de 9.64, hemos bajado 150 puntos la inflación, pero aún así está en 8.23. Sin embargo, don José, cuando vamos a comprar en el supermercado, es más de un 8. No, es un 20 o un 25. Eso es lo que iba a decirte. O sea, que la pérdida de poder adquisitivo es casi 3 veces lo que es la inflación. Lo que tú comprabas hace un año con 10 pesos, hoy necesita quizá 13 o 12 pesos. O sea que todo ha aumentado entre un 20 y un 25%, lo que es la canasta básica. Si tú coges una canasta de alimentos y productos y comparas los precios de un año, no es un 8% y pico que ha aumentado, es mucho más. Mucho más. ¿Me entiendes? Pero claro, como la inflación mide una serie de indicadores, por ejemplo, los combustibles se han mantenido estables porque se ha estado subsidiando, no han afectado el transporte, no han afectado el costo de las empresas y eso, pero si no hubiera sido por eso, la inflación hubiera estado en un 12 o 13% en este momento. O sea que esa medida de subsidiar los combustibles por parte del gobierno representa el haber evitado 3 o 4 puntos porcentuales de inflación. O sí, mínimo 4 o 5 por lo menos, definitivamente. Esa ha sido la decisión, diría yo, más atinada para que el país mantenga cierta paz y tranquilidad, aún sabiendo de que su dinero se ha ido depreciando, que su poder adquisitivo se ha caído, y por eso han tenido que multiplicar las ayudas sociales, ¿no? El gobierno ha invertido este año, yo creo que este va a ser un récord histórico, el gasto que se ha dedicado a la ayuda social respecto al monto total de gasto. Esto va a ser histórico, va a subir sobre el 50%, 50 y pico por ciento. Si tú sumas todo, va a estar, qué sé yo, una cifra que nunca se había visto en el pasado. Porque aparte del gasto social tradicional, tú tienes que sumarle los aumentos en el bono gas, aumento en el bono luz, aumento en los comedores económicos que lo han duplicado, aumento en las ventas de INESPRE, aumento en la tarjeta de Supérate. O sea que en todo lo que es ese gran escenario de subsidios que hay en el país ahora mismo, todos esos subsidios han aumentado considerablemente en adición al congelamiento de los combustibles, que ha costado allá va por 40,000 y pico de millones de pesos en el año. Y tengo entendido que en el presupuesto de este año estaba destinado 0 pesos. Claro, eso no había dinero para eso, cero. No había dinero ni que para subsidiar combustible, ni tampoco para aumentar el bono gas o el bono luz o el bono... Yeah. Para nada de eso había dinero. Pero hubo que hacerlo
para compensar un poco, como te digo, el alto costo de la vida y los aumentos de los precios, que eso es lo que ha mantenido el país más o menos en un estado de cierta tranquilidad y esperando que las cosas cambien, viendo con optimismo un futuro que se ve pesimista. Evidentemente. Y entonces, don José, esos recursos que no estaba un solo centavo para subsidio de combustibles y se ha duplicado la inversión, el gasto de los otros subsidios sociales, esos dineros se buscaron y se tomaron de los beneficios a las recaudaciones. No. o hubo inversión que llegara por préstamos. No, básicamente, no. La deuda no ha habido un cambio en el programa de deuda del año. No ha sido ahí. ¿Dónde se ha conseguido dinero para cubrir ese gran nivel de gasto en subsidios? Primero, este año se está recaudando 70,000 millones de pesos más que lo que se suponía que se iba a ingresar. Por eso le pregunto que si fue de esos beneficios. Bueno, esa es una parte. Ya. Vamos a sumar 70,000 millones ahí. ¿Y producto de qué? De que los impuestos han aumentado producto de los precios. Al tú ir al supermercado y tener que pagar por un producto que paga un ITEVI de 18%, con un precio mayor, tú pagas más impuestos. Y esas recaudaciones es lo que le llaman uno de los mejores impuestos, dicen algunos economistas, es producto de la inflación. Pero eso es como un trago amargo, claro, o un regalo envenenado. Es un veneno, pero es la realidad. Es la realidad. Igual pasa con el diferencial de los combustibles también. También pasa igual. Pero volviendo al tema, esos 70,000 millones, súmale a eso, que el gobierno en el presupuesto complementario aprobó un aumento en el déficit fiscal de un 3%, alrededor de 170 y pico de mil millones, que era el déficit programado para este año, 3%, va a aumentar a 3.6. Eso implica que se va a disparar en cerca de 35, 40 mil millones más. Adicionales a los 170,000. Exactamente. O sea, va a ser de 200 con un déficit de 210, 215 mil millones. O sea, estamos hablando de que, por un lado, aumentaron los ingresos de 70 mil millones y por otro, vamos a aumentar el déficit en 35, 40 mil millones para cubrir la brecha que ha generado toda esta ayuda social que ha tenido que hacerse para que los sectores más pobres, principalmente la clase baja, ingresos bajos, pueda recibir algún tipo de compensación o amortiguar el impacto de los precios. Mire, aprovecho para desde temprano en el programa ponerle un tema que no se entiende en algún momento, no sé usted qué dirá. La inversión en los gastos de capital siguen, don José, reprimida y hay dinero. ¿Qué es lo que sucede? Eso podría también haber sido un bálsamo si la inversión en capital hubiera sido no mayor, sino la que se tenía establecida. Sí, hay una ejecución a octubre, yo estuve revisando la cifra. El gasto de capital se estaba ejecutando un 60-65%. Tú me dirás, bueno, ¿se va a ejecutar un 35% en 2 meses? Probablemente no, pero por lo menos son 140 mil millones que hay previsto este año para inversión de capital. Probablemente se va a llegar a 125, 120 mil millones, porque siempre a fin de año se hace mucho desembolso, o sea, las instituciones como Obra Pública, etcétera, ubican muchas obras y los desembolsos se disparan a fin de año. Y eso no es para cuadrar numeritos. No, es así normalmente. El año pasado pasó igual. Si tú ves la cifra del año pasado a noviembre o a octubre, estaban como por 65, 70 y terminó en un 100%. ¿Y eso quiere decir que es idóneo, que sea similar a otros años? ¿O que el otro año también se hiciera inadecuadamente? Lo que pasa,
Gregory, es que para el gobierno ahora mismo, recuérdate que el año pasado y este año el sector privado ha sido el motor de la economía, no tanto el sector público. A mí me preocupa más el año que viene, porque el gasto de capital versus lo que tiene que ver con los subsidios y todo es secundario en este momento. Yo entiendo que es importante construir carreteras, construir puentes, reparar viviendas, todo eso es importante y dinamiza y tiene un efecto multiplicador. Pero hay una preocupación muy grande, una demanda social muy grande, que se le da prioridad sobre el gasto de capital. De hecho, el problema no es ejecutar el gasto de capital, el problema es el porcentaje que representa el gasto de capital en el gasto total. ¿Cuánto es eso? 13.5%. Cuando Balaguer, ¿cuánto era el gasto de capital? 30, 32, 33%. Pero Balaguer pagaba unos salarios se pagaban salarios, bueno, tú te acuerdas los médicos, los profesores, lo que ganaban. Él mismo. Él mismo, o sea, la parte social para él, si no era construir muchos edificios, apartamentos, todo eso. Y se dice que no se endeudaba. En cierta medida es cierto que no se endeudaba, pero ¿qué hizo Balaguer para no endeudarse? Comenzó a emitir inorgánico, la gente se olvida de eso. Él tiene una maquinita en el Banco Central produciendo pesos. ¿Y qué efecto causaban esos inorgánicos? La devaluación del peso. Recuérdate que cuando Balaguer hubo época que para tú viajar, tú tenías que comprar, te vendían $500 en un banco y después tenías que irte al mercado negro a comprar los dólares con 30% más alto el precio. Había dos mercados. Sí. Cuando Balaguer no había un mercado cambiario, eran dos. El mercado oficial y el mercado paralelo. Era establecido, el mercado oficialmente negro, establecido. Exacto. ¿Por qué? Porque lanzó dinero a la calle sin respaldo. Hoy eso está prohibido por ley. Un gobernador que haga eso, sea yo o Héctor o cualquiera, ya eso sería condenable. Ok, pero en la práctica, sin que tomemos mucho tiempo para eso, ¿fue astuto o indebido o las dos cosas a la vez? Esa decisión, esa medida de Balaguer. Era otra época. Ya. O sea, que todo el mundo lo hacía casi. O sea, los inorgánicos, o sea, producir dinero que no tenía respaldo, fue una práctica que ejecutaron muchos gobiernos dictatoriales, algunos, otros, nosotros recién salidos de una dictadura. Era la época, pero lo que te quiero decir es que el gasto de capital desde hace unos años para acá, tú coges los años del PLD y era 14, 15, o sea, el gasto ha ido en picada, el gasto de capital. Creo que la última vez, si tú coges del gobierno de Hipólito, que llegó a 20, 19, 20%, muy también por debajo de los años anteriores, eso ha ido bajando hasta colocarse en un 13, 13,5, 14%. Es el gasto de capital que se viene acostumbrando a incluir en el presupuesto. Mire, vamos en unos instantes a hacer una pausa para cerrar con 2022, salvo que después de esa pausa usted necesite continuar tocando algún aspecto. Me gustaría que si le tocara evaluar en sentido general el manejo que ha hecho en este año con el imprevisto que surgió a partir de febrero en Rusia y en Ucrania, que evaluara en sencillas palabras la calidad del manejo de la economía que ha tenido el gobierno actual en este 2022. No, me lo puede decir ahora antes de la pausa. Bueno, mira, yo creo que el 2022 como el 2021 han cambiado mucho a República Dominicana. Yo creo que el país con que nos veían desde fuera es diferente hoy a lo que era unos años atrás. Han visto un país con una democracia más consolidada, con mucho más transparencia, con mucho menos corrupción, con más seguridad jurídica. Yo creo que la confianza que está generando el país para el inversionista,
la zona franca, el turismo, eso es lo que mantiene a la República Dominicana hoy prácticamente entre los 3 países con mayor crecimiento, porque tú no puedes ver nada más que hemos caído, que el crecimiento se ha caído entre enero y octubre a 5.2%. Es que nosotros con 5.2% somos la tercera economía con mayor crecimiento en América Latina y el Caribe, tercera o cuarta. Eso es lo que hay que ver, porque hay economías que están en el suelo en América Latina. Europa está vuelto un desastre en este momento, hay muchos problemas. China está creciendo a 3,5, 4%, China. Inglaterra es un país que se está hablando de una bancarrota, la 5ª economía del mundo, con serios problemas, inflación un 11%, una brecha fiscal inmensa, el Banco de Inglaterra salvando los fondos de pensiones de un colapso por la caída en el valor de los bonos. Entonces, tú te pones a ver República Dominicana y nosotros debemos sentirnos realmente satisfechos, no solamente del manejo por parte del gobierno y de la confianza del inversionista, sino de nuestra situación, digamos, política, la tranquilidad. Tenemos el problema con Haití, que es un factor, es una espina en el costado, producto de la situación que hay en Haití, y que nos está en cierta medida afectando nacional e internacionalmente, porque esa andanada de medidas que han venido contra el país es un plan orquestado por Naciones Unidas, los países más desarrollados como Canadá, Francia, Estados Unidos, para obligarnos a nosotros a abrirle las puertas a Haití, creando asentamientos con fines humanitarios hasta que la situación, eso es una presión del carajo, y Haití a su vez está haciendo un lobby muy fuerte que nosotros tenemos que contrarrestar. El lobby haitiano no se puede subestimar. Hay ahí la Asociación Haitiano-Canadiense está haciendo declaraciones incandescentes contra República Dominicana. Y ya mañana hay una manifestación de haitianos en el consulado de Nueva York, donde se van a reunir miles de haitianos protestando por el trato inhumano, el racismo. O sea, están usando todas las armas para, digamos, debilitar al país y poner al gobierno en una posición defensiva respecto al tema de la migración. Y eso no podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia, porque ya nosotros hemos hecho por Haití, yo creo que si uno se puede analizar los últimos 20, 30 años, ya no aguantamos más, ya llegamos al punto donde no hay capacidad de seguir aceptando más emigración ilegal que pueda alterar. Oye bien, lo más importante que nosotros tenemos para seguir siendo un país que evade la crisis que se avecina de la manera menos dañina, que es la paz, la tranquilidad y la seguridad ciudadana. Si eso se pierde, nos jodimos. Oye bien, se fue la economía. Y una avalancha de inmigración que viene en una actitud beligerante, no son los haitianos de antes, que venían en busca de trabajo, trabajaban, mandaban remesas o mandan remesas a su país. Ese no es el haitiano que está emigrando ahora. Pueden estar infiltrados ahí gente que quiera alterar la estabilidad del gobierno del país, del gobierno. Eso es una realidad. ¿Quién sabe? Tú sabes la gente que está viniendo, quiénes son. Si no, inclusive si no pueden formar parte de las mismas bandas y que al final aquí quieran hacer o repetir, comiencen a crear focos de incertidumbre, atacando policía, atacando... Y tengamos que reaccionar. Bueno, eso es una situación y ya eso en la prensa comienza a dispararse en todos los medios y olvídate, eso no puede hacer perder 1 millón, 2 millones de turistas, porque ya tú estás viendo República Dominicana, no estás viendo Haití, estás viendo una isla que está en crisis. Y se va la economía. Nos contamina. Sí.
contamina a todo a la República Dominicana y ahí ya se terminó el cuento. No importa que hagamos lo que hagamos y luchemos, o sea, que estabilidad, que democracia, que transparencia, que todo eso no va a valer nada. Entonces, muy claro lo que usted explica. Al regreso con José Lois Malcún, es gobernador del Banco Central, economista, asesor financiero. Conversaremos sobre 2023 y otros puntos que abarcará el exterior, el plano internacional. En breve retornamos. Muy bien, don José Lois Malcún, ya usted nos ha plasmado con sus criterios lo que significó 2022 en la economía dominicana. Justamente esta semana se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados el presupuesto para 2023. Quizás sea el punto de partida en base al presupuesto planteado, vislumbrar 2023, que también será influido, entiendo, por lo que mismo usted menciona mucho, la situación internacional. Mira, si nosotros tuviéramos la relación con Inglaterra que tenemos con Estados Unidos, yo podría decirte que el año 2023 nosotros podíamos caer a un nivel de crisis profunda, o creciendo quizás menos del 2% o 2,5%. Pero nosotros somos, la relación que hay con Estados Unidos es muy amplia, muy profunda. Exportaciones, inversiones, turismo, remesas. Y hasta ahora Estados Unidos es el país que más ha resistido la crisis internacional. Primero porque es el primer productor de gas y petróleo en el mundo. Aún con aumentando la tasa de política monetaria de casi 0,25 a 3,75, 4%, el nivel de empleo se mantiene casi pleno empleo, una economía fuerte que tiene músculo. Que se podría haber esperado un desempleo... más de 5 o 6%, y está en 3,7. O sea, todavía la economía norteamericana se mantiene relativamente sana. Hay algunos indicadores, claro, que se están viendo, la caída del sector inmobiliario, las bolsas, el mercado bursátil ha tenido una contracción en el año importante, algunas actividades minoristas se están afectando, tiendas, por ejemplo, el sector tecnológico han despedido miles de empleados y el Nasdaq está cayendo también, pero la economía está resistiendo. Y mientras la economía norteamericana, aún dentro de un proceso de recesión el año próximo, porque recuérdate que la FED va a aumentar la tasa de interés de nuevo en diciembre y la va a aumentar en febrero. Igual lo haremos, se entiende, y nosotros vamos a tener que hacer lo mismo. Eso quiere decir que en Estados Unidos la economía, el año que viene, su crecimiento va a caer. Va a caer probablemente, el FMI dice del 1%, está hablando el año que viene, 1,5%. Nosotros estamos hablando de una proyección entre 5.5, 5 y 5.5. Yo creo que nosotros no llegamos a 4.5 o 4.6 de crecimiento el año que viene, como mucho. Y aún así, comparado al promedio de América Latina, que están hablando de 1.4, dice CEPAL, oye bien, el conjunto de América Latina y el Caribe, el crecimiento en el 2023 es de 1.4. Este año va a ser de 2.5. El año 2021 fue de casi 5.6% de crecimiento. O sea, mira cómo estamos hablando de una caída en el 2021 de 5,5, 6% a 1.4. En el caso de nosotros, aún creciendo al 4.5, bueno, por lo menos vamos a ver, obviamente, una caída en la inversión privada, porque los intereses van a seguir subiendo. Aquí los intereses van para arriba
van a subir sobre 20%. Algunos, o sea, quizás los hipotecarios un 15, 16%. Los préstamos comerciales para compra de bienes duraderos, 20, 22, 23. Eso va a estar, eso es fuerte. Y eso va a frenar la economía, eso es definitivo. ¿Y el peso? El peso se va a mantener, dependiendo de los ingresos en dólares, obviamente. Yo creo que, por ejemplo, la crisis de China y de otros países de Asia no pueden favorecer en la zona franca. Aquí está hablándose de 500 millones de dólares de inversión el año que viene en zona franca. Todo lo que pase allá, todos los problemas en China, nos permiten a nosotros ser más competitivos. Y todo lo que ellos se llevaron 20, 10, 15 años atrás, que no podíamos producir aquí nada que no costara el doble de lo que era traerlo de China. Y eso se acabó. Tú lo sabes eso, que esta tacita costaba en China 5 centavos de dólares y producirla aquí costaba 15. Ya eso se acabó. Puede ser que ahora cueste 20 y aquí la podemos producir en 18. O sea que podemos aprovechar todos esos factores económicos que están afectando a esos países. Lo podemos aprovechar instalando zonas francas, nuevas zonas francas, que implican mayor empleo, puede compensar la caída del empleo en otros sectores, inmobiliario, por ejemplo, que se va a ver afectado el año que viene, es un hecho, va a ser uno de los más afectados porque al subir el costo del dinero, obviamente las hipotecas van a comprar y van a tener que... Igual va a pasar en Estados Unidos en ese Como en está ese pasando, sector. está pasando, ya se está resintiendo. Y esa sintonía, don José, que debe producirse, por ejemplo, con el ejemplo que usted pone de las zonas francas, ¿debe tenerla el gobierno o los inversionistas extranjeros para explotar y aprovechar ese aspecto? Ambos. Porque también la facilidad la da el gobierno en muchos aspectos. Pero está de infraestructura. Pero está, piensa usted, sí, el gobierno, pero está el gobierno debidamente, como se dice coloquialmente, en eso. Pero sí, pero la zona franca es una prioridad. Para todos los gobiernos pasados siempre ha sido una prioridad máxima. Recuerda que el sector de zona franca emplea cerca de 175,000, 180,000 personas. Además, las exportaciones tienen un gran peso en las exportaciones totales del país. Aquí hay dos sectores que son sagrados, que son turismo y zona franca. La minería este año ha ido cayendo, está negativa por el problema del oro, menos exportaciones de oro y plata, básicamente, los otros minerales han crecido, pero también fue un sector en su momento de mucho impacto. El sector inmobiliario, la construcción, creció en el 2021 cerca de 20%. Este año va por un 4%. O sea, ha sido una caída fuerte este año que ha tenido. Obviamente los aumentos de tasa de interés y el costo de los materiales, ustedes saben, eso ha aumentado significativamente. Déjeme hacerle una pregunta política. La oposición política critica a menudo al actual gobierno porque en ese aspecto inmobiliario, en su programa de gobierno, en su campaña de 2019, básicamente, 2020, se comprometió y prometió el candidato implementar la construcción de viviendas en unas 60,000 unidades, si no recuerdo, si no me equivoco. O sea, una transformación, un salto exponencial en cuanto a suplir de nuevas unidades inmobiliarias de vivienda a la población de medianos recursos. ¿Ha influido eso? Bueno, mira, yo te puedo decir... Porque no ha sido así en la práctica. Eso depende cómo se vea. Porque si tú incluyes lo que es el plan de mejoramiento de vivienda, cifras que yo tengo oficiales, se han aplicado mejoras en más de 30,000 viviendas en los últimos años y medio.
y específicamente el MIBET, el Ministerio de la Vivienda, que se creó hace exactamente 10 meses, ha intervenido más de 25,000 viviendas en mejoramiento. Llamo mejoramiento de vivienda, no construcciones nuevas. Además, construcciones nuevas también van como cerca de 4,000 unidades. Ahora yo te pregunto, ¿qué promesa tú podías hacer en campaña en el año 2020? No solamente Luis Abinader, los candidatos que compitieron con Luis Abinader. No, para mantenerla muy difícil. ¿Cómo tú puedes mantener promesas cuando tú llegas al poder el 16 de agosto y te pasas un año o 8 meses con la economía cerrada por la pandemia? Con toque de queda de 12 horas, 10 horas, 8 horas. Después, bueno, superas eso como lo superamos con el gobierno ahí, hizo un excelente, eso lo reconoce el mundo entero. Fue uno de los países que hizo el trabajo más extraordinario para superar el problema de la pandemia. Eso está escrito en muchos periódicos del mundo, en muchos análisis que se hicieron, inclusive CEPAL lo ha dicho, que República Dominicana fue, como se dice, un ejemplo en ese tema de la lucha contra el COVID. Comenzamos a vacunar inmediatamente, fuimos los primeros que adquirimos vacunas, se gastó una fortuna, ¿tú te acuerdas? 20, 15 millones, 30 millones de dólares comprando vacunas. Después viene el tema de la guerra, que cambia todo el escenario. Entonces yo te pregunto, ¿cómo esas promesas en un periodo que le ha tocado vivir a esta administración? Oye, eso no es fácil. Primero una pandemia y después una situación como la que está viviéndose después de la invasión rusa a Ucrania, donde los precios de alimentos se triplicaron, la gasolina llegó a $125, o ya no olvidamos de eso. A propósito, un paréntesis, el Times, a la revista Time, acaba de escoger a Zelensky el personaje del año, 2022. Bueno, es el tipo que más sale en los medios todos los días, porque está en un país en guerra, ¿no? Han demostrado una valentía que yo creía que en este momento ya Ucrania iba a estar bajo control ruso. Yo nunca supuse que la capacidad militar, aún con una ayuda muy grande, de, qué sé yo, ya va por 15,000 millones de dólares en armamentos modernos, pero aún así el pueblo ha respondido. O sea, se han enfrentado a los rusos y le han dado... En parte se da el crédito no a la astucia ni a la sorpresa del gobierno ucraniano, sino a la sobreestimación y debilidad del ejército ruso. Claro, pero Zelensky era un tipo mal visto antes de la guerra. Sí, sí. Corrupto, acusado de corrupción y todo. Hoy es un líder porque ha dirigido a su pueblo y le ha dicho, miren, vamos a luchar hasta la muerte, y la gente le respondió, le está respondiendo. O sea, los militares ucranianos han hecho su trabajo y han enfrentado a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Estamos hablando de Rusia. Entonces, todo eso obviamente son factores que han afectado han tambaleado las economías del mundo entero y por tanto, hablar de una promesa de hace, como te digo, 2 años atrás, pero aún así, yo creo que el presidente Luis Abinader, ya hablando con honestidad, muchas de las cosas que prometió las ha cumplido y son las más importantes. No construir 60,000 viviendas o 50 y que se hayan construido nada más 5 y se hayan rehabilitado 30, no. Es el hecho de que el país ha mejorado sustancialmente en la seguridad jurídica, en la transparencia, en la lucha contra la corrupción, en el saneamiento de la administración, en la calidad del gasto. Tú sabes los dispendios y derroches que se producían en el pasado con el presupuesto público. Hoy en día la gente tiene miedo hasta de gastar. La gente no va a un restaurante a gastar con una tarjeta que la va a pagar el gobierno. Si tú no estás invitando a un extranjero
de un país, de un gobierno, que es una cosa muy oficial, nadie se atreve. Pero aquí había restaurantes que vivían de las tarjetas de crédito que pagaba el gobierno. El 80% de la venta era pagada por el gobierno de turno. ¿Tú te acuerdas? Entonces, ¿y quién iba a esos restaurantes que costaba una carne te costaba 1.500, 2.000 pesos un trocito de carne? Eso nada más lo pagaban ellos. Y ni qué hablar de las propinas. Y las propinas, y tú ves esos restaurantes, eso se acabó. Ya. Algunos cerraron. Yo tengo como testimonio un regalo que en esta semana recibí de una institución, una cajita con 6 chocolatitos dentro. Pero tuviste suerte que te regalaron de una institución, sí, está prohibido. Bueno, pues quizás fin de Y las canastas, tú sabes las canastas cómo circulaban en los años anteriores, millones y millones de pesos en canastas. Aquí había gente que hacía su agosto haciendo canasta en su casa, se ganaba cientos de miles de pesos porque te presentaba un programa, mire, canasta que valen tanto, tanto, tanto. Había canastas de 20,000, 30,000, 50,000. Sí, sí. Y la gente se dedicaba a eso, era un negociazo. De más dinero de ahí había canastas. Hoy eso se acabó. Ya. Yo creo que hay muchas cosas que en este país se han erradicado, que yo creo que han contribuido también a que el gobierno disponga de más dinero, porque la corrupción que representaba, ¿tú crees que eran 2 cheles? Según una vez un informe del FMI, la corrupción en los países donde estaban más altos niveles de corrupción, que estábamos nosotros encabezando 138, estábamos en el 137, de los 138 países, éramos de los más altos en corrupción. Eso era un 1% del PIB según el Fondo Monetario. ¿Cuánto era el 1% del PIB? 50,000 millones. 40,000 y pico, bueno, en esa época, estoy hablando de años atrás, 45,000, 40,000 millones de pesos que se iban en corrupción, en pago de comisiones, sobornos. Todo eso es gran parte de eso hoy en día. Yo te voy a decir que somos corrupción, cero corrupción no hay. Oye bien, en ningún lugar. Yo creo que ni en el cielo, nada más quizá en el cielo. Quizá haya. Sí, ahí nada más. Pero en ningún país del mundo se puede decir que hay cero corrupción. Ni en Suiza, ni en Noruega, que son los países donde se supone que más transparencia, mejor manejo del Estado hay. No, hay corrupción en todas partes. En este momento he visto muchos sondeos, o algunos sondeos, encuestas, donde la preocupación sobre la corrupción ronda 5, 6, 7% en la población. Sí, porque ya no es esa sensación que había antes. Al margen de que pudieran haber casos y lo van a seguir habiendo. Sí. Oye, eso ha habido un cambio muy grande. Ya. Ahora tenemos problemas con la seguridad ciudadana, que la gente hoy en día está poniéndola en primer lugar. Y el gobierno está tomando medidas, porque tú sabes que las crisis generan siempre un aumento de la delincuencia. Esa es la principal preocupación. Cierto, ¿te entiendes? Entonces, el gobierno tiene que luchar fuerte y hacerle frente a eso, que eso es lo más importante. Vamos a ver, don José, luego que vengamos de la pausa, ya en el segmento final, para que nos hable sobre inflación para 2023 y otros temas que nos dé chance hablar en ese segmento final de la hora 22 hoy con José Lois Malcún. Bien, don José Lois Malcún, para 2023, ¿qué podemos pensar si tememos que pueda haber una inflación fuerte y al mismo tiempo, agrego, se repetirá por la tendencia que ha habido este año de tener superávit en las oficinas recaudadoras del Estado? Bueno, como te dije, yo preveo, o sea, esa es mi opinión, de que el año próximo la economía va a seguir contrayéndose, podrá crecer alrededor de 4.5%, que sería muy bueno si creciéramos así. Ojalá y sea más,
porque yo no estoy diciendo, es simplemente dando mi perspectiva de lo que yo veo analizando todo lo que es el entorno mundial. Ahora, obviamente la inflación va a bajar, porque en la medida en que tú sigas aumentando las tasas de interés, como vamos a seguir aumentándolas, como la va a seguir aumentando la FED en Estados Unidos, como la va a seguir aumentando el Banco Central Europeo, en esa misma medida tú lo que estás haciendo es contrayendo la economía. Eso es elemental. Entonces, es posible que el año que viene la inflación baje a 6, 6.5 y se acerque al rango meta, que es de un 4%, que es el rango que tiene el Banco Central, 0,4%. Bajarla a un 6% es muy importante porque baja la presión en los precios, obviamente, pero cuando hay situaciones como la de Europa, como la guerra, que Rusia, fíjate, Europa decide poner un tope al precio del petróleo ruso. ¿Cuál es ese tope? $60 el barril. Rusia tiene un decreto y dice, yo no acepto ese precio. Y si me ponen ese precio de tope, corto todos los suministros de petróleo a Europa. Y es un hecho. Desde que pongan en vigencia el tope de $60, Rusia no le suministra petróleo a Europa. Y ahí sabemos lo que va a suceder inmediatamente. Exactamente. Mientras tanto, Rusia le vende a Arabia Saudita y a Siria, le vende a $79. Hoy se cotiza a $74 en el mercado mundial, el WTI, el West Texas Index, está en 74. Pero ¿qué pasa? Una vez haya ese recorte en el suministro del petróleo, el petróleo va a volver para arriba. Eso es inevitable, porque la OPEP decidió no cambiar la oferta, seguir con lo mismo. Y eso fue una decisión reciente. Con el gas, se está suministrando el 30% del gas que se suministraba hace un año de Rusia a Europa. ¿Cómo se va a hacer Europa en el invierno para abastecerse de gas? Tienen mucho inventario de gas, porque los europeos no son tampoco ningunos tontos, ellos saben lo que venían. Y las reservas están llenas, pero esos son 4 meses, 5 meses de invierno, y si ese invierno viene duro, con el sol alejándose, no se supone que el sol va a llegar de 90 millones de kilómetros, va a distanciarse a 150 en este periodo entre... Sí. Eso salió ahí, yo lo leí en astrofísica, qué sé yo. Eso quiere decir que va a aumentar la temperatura en el mundo entero. ¿Qué quiere decir eso? Que el frío, el invierno en Europa puede ser un invierno brutal. Y sin tener la calefacción necesaria o pagando un costo de calefacción que es para la clase media y baja, es imposible pagarlo. Van a tener que buscar 5 sábanas o piel de oso para poder dormir sin prender la calefacción, porque esos fríos no se aguantan. Pero el precio, estamos hablando de que puede llegar otra vez a $300 o euros, que casi está igual, el millón de BTU. el millón de BTU no. ¿Cómo se mide la electricidad? Kilovatios hora. El millón de BTU, la medida es diferente. Unidades británicas, que es 6.5 dólares, millón de BTU medido por unidades británicas. Hay diferentes medidas del gas, pero lo importante es que ahora mismo está en 125, 130, ha bajado mucho el gas, de 300 y pico. Puede volver a subir para allá. Y eso aún así, como está ahora, es 2 veces el precio de hace un año. Eso es, para muchos europeos, eso es imposible, o sea, es un costo que no pueden pagar y las empresas comienzan también a tener problemas. Sube la tasa de interés, sube el costo de los combustibles, hay que subir los salarios, ajustar salarios, hay mucha presión por los salarios. Entonces todos esos factores te generan
costos que muchas empresas no pueden. Alemania, fíjate cómo está Alemania. La industria está en caída libre y ese es el sostén más importante de Alemania, es la industria. Entonces yo creo que nosotros vamos a tener un menor crecimiento, una menor inflación y todo dependerá de lo que pase en Estados Unidos. La tasa de cambio dependerá de si vienen turistas suficientes, si hay buenas exportaciones y se aumentan las exportaciones de zona franca, si hay mucha inversión extranjera, porque también van a haber capitales dando vueltas por ahí, buscando países que den seguridad jurídica, seguridad ciudadana, seguridad de todo, para invertir su dinero. Ah, porque de eso hay productos de esa situación también. Que haya países que quieran evadir Europa y buscar otros mercados. Mover sus capitales a otros sitios, obviamente, porque tú no puedes operar en un país donde tus costos están en el cielo. Aquí por lo menos seguimos manejándonos con costos relativamente más moderados respecto a esos países y eso nos puede ayudar a que venga. Y todos esos factores, nosotros ingresamos al año entre 30 y 35 mil millones de dólares, entre exportación, zona franca, remesa, turismo y el financiamiento, lo que son préstamos. Si nosotros lo mantenemos ingresando al país sobre 30 a 35 mil millones, la tasa de cambio se mantiene estable. Ahora se va a devaluar el peso. Nosotros hemos ido apreciando el peso en estos últimos meses. Bajó casi, se apreció casi un 8%. Llegó de 57 a 53, ¿te acuerdas? Pero está volviendo otra vez ya a los niveles que donde debería estar y posiblemente el año que viene puede estar cerca de los 58, 60 pesos por uno. Don José, mire, se nos quedan muchos temas, el Banco Mundial, una alerta que tienen ellos para los países en desarrollo con el nivel de endeudamiento que tienen. Me hubiera gustado que tocáramos el tema de China y también de la India, el tema interno del sector eléctrico. Yo pienso que la alerta del Banco Mundial, recuérdate, es una palabra alerta. Nosotros no estamos dentro de los niveles que el Banco Mundial dice que podríamos caer en una insostenibilidad no estamos fiscal. ahí. No. Ellos están alertando que muchos países podrían caer en eso si la economía sigue acentuando su recesión. O sea, si el año que viene cae en recesión, puede ser problema para muchos pagar su deuda. No es para la totalidad, alrededor de un 60%. Nosotros no estamos a ese nivel, gracias a Dios. Pero se nos quedaron temas, a usted para explicar. Pienso que don José Lois nos hará una visita en cuanto él pueda volver por acá para complementar este interesante conversatorio que tuvo él hoy día con un servidor y ustedes sobre 2022, economía en República Dominicana y también sobre 2023. Las gracias de nuevo por su presencia. Y que se aprieten, que no gasten en los dominicanos este fin de año, se aprieten los cinturones, que no se vuelvan locos. Eso es un consejo que le doy a mis compatriotas. ¿Usted piensa que se llevarán de usted? Bueno, si no van a tener una mala experiencia el año que viene, que guarden un poquito debajo del colchón. En buen dominicano, no pasarse de contento. No pasarse de la línea. Eso es un consejo que le estoy dando. Muy bien. Señores, hasta la próxima entrega de la Hora 22. Gracias por su atención.